Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Shalom, shalom a todos los hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Shabbat shalom a todos ustedes y Shabbat shalom a todos los presentes. Amén. Shabbat shalom. Hermanos, qué gusto es podernos reunir una vez más en Shabbat. Y sin mucho preámbulo, vamos inmediatamente a lo que vinimos. Y a lo que vinimos es a estudiar la porción de esta semana que para ustedes se ha preparado en este día y se llama Vayikra. Vayikra, que significa y él llamó o y llamó. ¿Ok? Y eso prácticamente es lo que sucede cuando dejamos la semana pasada, ¿verdad? Fue el momento cuando se terminó el Mishkan de ser construido, es decir, el tabernáculo de reunión. Moshe chequeó que todo estuviera en orden y inmediatamente lo presentaron al Eterno. El Eterno bajó su presencia, su Shekinah, y se posó sobre todo el tabernáculo, sobre la tienda, y empezó a dar revista a todo lo que ellos construyeron. Y dice la Escritura que todo estaba bien hecho, ¿verdad? En una forma de decirlo. Ahora entendemos que los protocolos cambian. Los protocolos cambian porque antes Moshe podía entrar a ese lugar que se había construido. El sacerdocio podía entrar también. Todavía no se han entrenado. El sacerdocio todavía está en proceso de establecer muchas cosas. Están aprendiendo algunas cosas, pero no hemos llegado a esa parte todavía. Eso es un poquito más adelante. Pero acá entendemos de que ahora no puede entrar cualquier persona. Ya Moshe no puede entrar a ese lugar como cuando él quiera o cuando él desee, porque ahora la presencia del Eterno está ahí. Entonces, el protocolo cambia. Hay una restricción y ahora él puede tener acceso a ese lugar nada más cuando el Eterno lo llama. Nada más cuando el Eterno lo llama. Voy a necesitarlo un momento. Ok. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir? Por eso es que en este momento dice, y él llamó. Nos quiere dar a entender desde un principio de que el Eterno está llamando a Moshe. Moshe, Moshe, ven, Kra. Moshe, Kra, ven, ¿ok? Acércate. ¿Por qué? Y que cada vez que Moshe recibe ese mensaje de parte, escucha la voz de Dios, significa acércate porque se entiende, dicen los sabios, la mayor parte de los comentarios dicen de que lo que está diciendo el Eterno es voy a darte otra información sobre la Torah o voy a compartirte otro nuevo mandamiento. Ahora, como subtítulo en esta tarde, hemos puesto el sacrificio que implica poder acercarnos. El sacrificio que implica poder acercarnos. Entonces, yo creo que esa palabra que la puse un poquito de extra, pero tal vez debió haber sido el sacrificio implica poder acercarnos. Y eso tiene que ver, ¿verdad? Que ¿cuál es el objetivo de los sacrificios? El objetivo de los sacrificios era recibir expiación. Y al ser una persona limpiada, al ser limpia de su falta, ahora tiene acceso de regreso a tener comunicación, a tener intimidad con el Dios de Israel. Entonces, vamos hacia adelante. Vayikra estudia de la Torah Levíticos 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 5, verso 26. Vuelvo y repito, esta porción comprende en Levíticos desde capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 5, verso 26. De los profetas se estudia a Isaías 43, 21 al 44, 23. Y del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, estaremos viendo Mateo 5, 23 al 30, pero tenemos otras escrituras también que vamos a estar compartiendo. Esto es como siempre yo repito y les recuerdo, esto es una estructura que seguimos. Baruch Hashem, nosotros somos Raíces de la Fe y les damos nuevamente una bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, somos una congregación mesiánica y les agradecemos que se conecten con nosotros para estudiar
conjuntamente la porción de esta semana. El libro de Vayikra o Levíticos tiene 247 mandamientos, 247 misvot. Y esta porción, que es la primera de Vayikra o Levíticos, tiene el nombre original, Vayikra, y él llamó. Esta porción es la porción número 24 en el ciclo anual de estudio de la Torah, es decir, desde que empezamos el estudio en Génesis capítulo 1 hasta este día, hoy, llevamos 24 porciones estudiadas, o mejor dicho, 23, y hoy estamos completando esta número 24. Pero esta porción, Vayikra, es la primera del libro de Levíticos. Ahora, la Sidra o Parashá, que significa porción o enseñanza, Vayikra, es la primera porción del libro de Levítico y contiene en su total, en estos 5 capítulos, 16 mandamientos, ¿verdad? Que son 16 mandamientos. 11 de ellos son performativos o positivos y 5 de ellos son prohibitivos o negativos. Que cuando la gente dice positivo o negativo no tiene que ver que si son buenos o que si son malos. Significa que unos tienen, o sea, hay que hacerlos y los otros son prohibitivos. Y ahí tienen el total de todos los mandamientos por cada libro, totalizando 613. Vamos hacia adelante. Estos son algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje, hermanos. Tenemos de Jacob Milgrom, que es una eminencia en los estudios de la Torah, en su tomo número 3 de la Torah, Levíticos, por Jacob Milgrom, tomamos algunos comentarios acerca de lo que él habla inicialmente, describiendo un poco lo que es Levítico. Tenemos también de el hombre, la Torah o comentarios de la Torah para el hombre moderno, y tenemos también algunas cosas de los otros recursos que ustedes miran abajo en referencia a comentarios o midrashim, enseñanzas rabínicas. Vamos a hacer la bendición, hermanos. Yo me quedo sentado, me dispensan para que ustedes puedan ver la oración en pantalla. Y dice así: Berajú et Adonai habevogá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venata lanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos compartió su Torah. Bendito es Adonai. Amén. Ok. Hay otras enseñanzas que están en nuestra página de YouTube de años previos de Vayikra. Por favor, sírvanse de buscarlas. Hermanos, no consideramos que lo sabemos todo, seguimos aprendiendo, pero lo que hemos hecho en años previos se lo hemos hecho con cariño y tratando de traer información como la vamos aprendiendo. Vuelvo y repito, no consideramos que ahí está todo lo que tenemos que saber, pero hemos ido tratando de ir en una progresividad o un progreso cada año. Dice en Levíticos capítulo 1 y vamos a ver hasta el verso 4. Y vuelvo y repito, tal vez no vamos a decir o vamos a leer mucha información porque vuelvo y repito, hay más enseñanzas donde usted puede recibir más contexto. Adonai llamó a Moshe y le habló desde la tienda de reunión y dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, puede traer su ofrenda animal de vacas o de ovejas. Si su ofrenda es un holocausto de vaca, debe de ofrecer un macho sin defecto. Sin defecto. Lo traerá a la entrada de la tienda de reunión para que Adonai lo acepte. Entonces, a veces surge la pregunta de que, a ver, explíquenos cómo es esto que los trae a la puerta de reunión. Acuérdense que este campamento interno, vamos a ver si lo explicamos bien. Hay 3 campamentos. En ese campamento gigante
que el pueblo de Israel está tendido sobre el desierto enfrente del Sinaí, ahí se categorizan 3 campamentos. Primeramente vamos a hablar de un campamento general. Ese es el campamento del pueblo de Israel. Estamos hablando que es un campamento entero. ¿Ok? Pero Dios les da un formato de organización que el mismo Moshe empieza a implementarlo. Primeramente, Moshe, con todos sus escogidos, todos los sabios de Israel, todos los hombres de importancia, no simplemente porque eran capacitados económicamente, no, sino que eran los líderes, la gente sabia de ese pueblo, establecieron lo que se llamaba la tienda de reunión, ¿okay? El Ohel Moed, el lugar de reunión, la tienda de reunión, y la puso en el centro de todititas las tribus, ¿okay? De todo ese campamento. Pero ahora que se está construyendo, que se ha construido el tabernáculo de reunión o el santuario de la santidad de Hashem o de la presencia de Dios, entonces ese lugar quedó en el centro y ocupa ahora el espacio que ocupaba antes la tienda de reunión de Moshe y de los sabios. Vino a reemplazar, porque ahora el consejo, eso es lo que quería Adonai hacer, que el consejo de Dios venga directamente de él, es canalizado a los líderes, o a Moshe primero. Moshe disemina la información al pueblo y después a los líderes, perdón, y después los líderes cada uno a su pueblo. Por eso es que los manda que lo organice por personas, ¿verdad? De 1000, de centenas, de decenas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios está interesado de que esto tenga una secuencia y que tenga digamos, una escala o una, ¿cómo que se le dice? Una jerarquía, porque trae orden. Las jerarquías nunca fueron establecidas por Dios para establecer niveles de poder, ni niveles de que quién está mejor o quién es mejor persona o quién es más noble, nada por el estilo. Dios estableció la jerarquía para que hubiera orden. ¿Ok? Entonces, pero en este campamento general hay 3 campamentos. ¿Ok? No quiero que se nos confundan, no son 4. Estamos hablando que en un término general, ese es el campamento del pueblo de Israel. Pero en ese campamento hay 3. Está el primer anillo, que es el más grande, el más denso, que es donde está el pueblo. Luego están el anillo más hacia adentro, que es el anillo de los líderes. ¿Ok? Y después está el del centro, que es el campamento de Dios, es decir, el tabernáculo de reunión, y alrededor del tabernáculo está todo el sacerdocio, con Moshe y el sumo sacerdote Aarón. Es para que tengamos un poquito más visual. Ahí me disculpan que no tengo la foto, pero como les digo, en otras emisiones de enseñanzas tenemos todos esos visuales. Ahora, dice en el verso 3, si su ofrenda es un holocausto de vaca, debe ofrecer un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada de la tienda de reunión para que Adonai lo acepte. Entonces, recordando el entendimiento que tenemos de lo que es el tabernáculo de reunión o el santuario, recordamos que esto no es un edificio de ladrillos o de piedra. Es un edificio que fue confeccionado en el desierto y son con telas y que son con cueros, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay cuartos específicos, no hay patios sofisticados y estructuras más amplias, etcétera. Es un lugar más reducido. Por lo tanto, la gente cuando traía sus ofrendas se encontraban con los sacerdotes en la puerta de entrada. En la puerta de entrada del tabernáculo, ahí se procedía, ¿verdad? Obviamente, según las especificaciones que ellos tenían en ese momento. Obviamente, cuando uno trae una ofrenda al Dios que uno adora, en este caso el Dios de Israel, que es un Dios vivo, el único y verdadero Dios, ellos no van a traer un animal que esté enfermizo, no van a traer un animal que está sucio, no van a traer. Ellos hacían todo este protocolo de presentar algo aceptable
aceptable ante el Eterno. Y entonces ellos, aquí lo vamos a leer poco a poco, ellos ponían las manos sobre el animal, que esto, más allá de una transferencia de faltas como muchas personas creen, era simplemente como una manera, un simbolismo estableciendo, esta es mi ofrenda, esto es lo que yo, esta ofrenda o este sangramiento que va a tener este animal es con el propósito de limpiar, purificar, ¿verdad? O expiar la falta que yo tengo, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con este tipo de percepción que tenemos en el occidente sobre lo que nos han enseñado, pues por tradición, ¿verdad? Que era una transferencia de pecados al animal. Aunque de un tipo, si lo queremos espiritualizar, podríamos hacerlo, pero culturalmente no era necesariamente eso el objetivo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Verso 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado en su nombre para hacer expiación por él. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál era el objetivo de imponer la mano? Era como simbolizar que ese animal está en representación de esa persona. ¿Ok? ¿Quién es el que va a expiar? O sea, la manipulación de toda la sangre, de toda la ofrenda, una vez que se presente en el altar, es hecha por el sacerdote. Lo único que podía hacer esa persona es traer su ofrenda, hacer estos movimientos primarios, ¿verdad? De traerlo, presentarlo, imponer su mano, y dice, y será aceptado en su nombre, para que sea el animal aceptado en su nombre. Es decir, la imposición de mano o la semijá o smijá tiene el objetivo de que el animal lo represente a él, ¿ok? Para que sea aceptado en su nombre, para poder hacer expiación por él. En otras palabras, tiene que definir que el animal es traído por esa persona, ¿ok? Es una manera de decirlo. Ahí están un poquito más los siguientes versos, los vamos a pasar, no porque no tengan importancia, pero esto lo que establece es la explicación de cómo se lleva a cabo el sacrificio. El verso 10 nos dice algo interesante, está en amarillo. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, ¿verdad? Ya sea de ovejas o de cabras, deberá ofrecer un macho, y dice nuevamente, sin defecto. Sin defecto. Vamos a saltar sobre la descripción de cómo se lleva a cabo el sacrificio y vamos al verso 14. Si su ofrenda al Señor es un holocausto de aves, deberá ofrecer una tórtola o un pichón. Una tórtola o un pichón. En otras versiones dice una paloma o una tórtola. ¿Okay? Prácticamente una paloma puede ser blanca y las tórtolas son como un poquito más oscuritos en colores. ¿Okay? Y nuevamente describe la manera como se hace el sacrificio. Vamos a dar un poquito de explicación. Algunas de estas cosas las hemos compartido en el pasado, pero quiero que pongan atención porque es bien bonito ver estas explicaciones. Es interesante porque nos dejan un poquito más de perlas de entendimiento. Dice, el santuario tabernáculo está listo. Dios está sobre él, pero nadie más puede entrar. ¿Por qué? En el Sefer, es decir, Levítico es el Sefer o libro del sacerdocio que nos enseña las instrucciones, los protocolos, las leyes, los estatutos, los preceptos, juicios y ordenanzas en referencia al santuario o templo. Las internaciones entre el sacerdocio y el pueblo, las estructuras de los líderes, servicios y fiestas solemnes y cómo el pueblo puede lograr la expiación y alcanzar pureza ritual para estar en presencia del Eterno. Nuevamente, acuérdense, por favor, acordémonos todos, los sacrificios eran necesarios. Los sacrificios de un pecado de rebeldía, el pecado de rebeldía no tenía perdón. Era un pecado mortal.
Por eso es que esas faltas que se hacían en contra de los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿verdad?, que Dios da en el Sinaí, ¿verdad?, son bien serios. Las personas hoy en día piensan que son simplemente los mandamientos de la ley de Dios y lo miran simplemente como tal. No, Dios está enumerando 10 áreas del comportamiento de aquellos que dicen ser su pueblo, que Dios no acepta, y por eso es que nos da esa prescripción, para que entendamos que aquellos que rompen y rompen y rompen, ¿verdad?, sin tener ningún tipo de conciencia de que están rompiendo y están violando la voluntad de Dios a ese nivel, son personas que no van a conseguir el perdón de Dios. Ese es específicamente el pecado que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a quitar. Porque por las otras faltas, las impurezas, las infidelidades, todas estas cosas que existían del comportamiento humano tenían expiación. Pero los pecados mortales, ¿por qué viene un pecado mortal? Un ma'al. ¿Por qué viene el ma'al que se cometía en contra de Dios? Es decir, un pecado voluntariosamente en contra de la voluntad, que a sabiendas que estás haciendo mal, sigues y empecinadamente vas en contra de la voluntad de Dios y no te importa. Entonces, eso es un ma'al, te viene un ma'al, viene un juicio, ¿verdad?, sobre la persona porque no está obedeciendo ni adhiriéndose a las indicaciones del Eterno. Entonces, esa persona no tenía perdón. No había expiación para esa falta en el templo. Ahora, esto es lo que sucede cuando nos explica acá las interacciones entre sacerdocio y el pueblo, las estructuras de los diferentes servicios y fiestas solemnes y cómo el pueblo puede lograr la expiación y alcanzar pureza ritual para estar en presencia del Eterno, es decir, para acercarse a la presencia. En tiempos de los templos, entonces la gente podía ingresar a las áreas permitidas del templo. En este caso, con el santuario del Mishkan, pues obviamente no habían patios específicos para que la gente tuviera acceso, sino que desde la puerta se llevaban a cabo la entrega de las ofrendas. Entonces ahí también ellos le ponían a mano y había participación en ese momento de las personas y ellos llevaban a cabo el sacrificar el animal. Inmediatamente que se sacrificaba el animal, lo recibía el sacerdocio y lo llevaban para procesarlo y hacer todo lo que tenían que hacer, cortar las partes del animal, tomar la sangre y volcarlas en las paredes del altar, ¿verdad?, donde se ofrecían. Ahora, vamos hacia la parte última, donde dice, en el párrafo número 3, Levítico o Vayikra es equivalente a luz, porque es a través de la Torah o la instrucción incluida en este libro que logramos entender qué es la voluntad de nuestro Abba y cómo es que Él desea que obedezcamos, le santifiquemos y que le demostremos agradecimiento. Dios nos dice cómo tenemos que llevar a cabo estas cosas. No es a nuestra manera. Dios nos dice cómo lo tenemos que hacer. Ahora, vamos hacia adelante. Estas notas son tomadas, como les digo, del comentario continental de Jacob Milgram, que se llama Levítico, un libro de ritual y ética. Yo quiero que entendamos esto. Es un poquito técnico, pero vamos a ir un poco rápido porque voy a tratar de hacer el mejor trabajo que pueda explicando. Levítico trata ostensiblemente, es decir, evidentemente, sobre los holocaustos y sus procedimientos rituales. No es el libro que a muchas personas les encanta estudiar porque es bien técnico, es complicado de entender y hay que buscar muchas asistencias para poder llevar a cabo esta visión, ¿verdad? Sin embargo, la corriente que subyace a la descripción técnica de las ofrendas revela mucho sobre los esfuerzos de los israelitas que van surgiendo, que son emergentes, por distinguir su religión de las religiones paganas que existían en la misma época. Es decir, el libro de Levítico su visión es dar especificidad, dar instrucciones específicas de por qué Hashem instruye a Moshe para que se escriba esto
y que sea su religión, sea el culto que él está pidiendo muy diferente a los cultos de las otras naciones paganas. Dios no quiere ser comparado con los otros dioses. Los procedimientos de los sacerdotes que llevan a cabo no deben de ser parecidos a las maneras como los otros sacerdotes llevan a cabo en las otras religiones paganas. Entonces, esto nos conecta con nuestra manera que Yeshua vino y dice, yo no vine a dejar de cumplir los mandamientos, yo lo vine a cumplir, no con el propósito de que ustedes dejen de hacer los mandamientos, sino para que me sigan. Ese es el propósito que Yeshua vino y nos enseña, ¿verdad? Nos modela cómo nosotros debemos de obedecer. Entonces, si tomamos eso como ejemplo y tomamos eso como dirección para seguir, pues no es muy diferente de lo que nos está explicando, ¿verdad? El comentario de este varón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice de que Dios dice, vamos a ver, sin embargo, la corriente que subyace en la descripción técnica de la ofrenda revela mucho sobre el esfuerzo de los israelitas de distinguir su religión de las religiones paganas. Pues entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como judeo-mesiánicos, cristianos, judeocristianos, de seguir a la línea lo que nos dice la Escritura. Tratar de entenderlo. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra función de dar culto a Dios adecuadamente, no equivoquemos el camino y hagamos cosas como las naciones lo hacen. Porque eso es lo que ha sucedido durante los últimos 1700 años. Cada siglo, cada cosa siguieron ideas, empezaron a apegarse, a adherirse a las tradiciones, ¿verdad?, del cristianismo. Y ahora el cristianismo de hoy es muy diferente al mesianismo, cristianismo original, ¿ok? Que utiliza muchas funciones que realmente son ajenas, celebraciones que son ajenas a la voluntad del Eterno, es decir, a lo que está escrito en la Biblia. El procedimiento ritual del holocausto puede reconstruirse de la siguiente manera. Fíjense bien cómo lo describe. A mí me gusta porque uno aprende con gente erudita que tiene estas opiniones o se han dado la tarea de estudiar y ponen estas estructuras para que entendamos mejor. Entonces, el procedimiento ritual del holocausto puede reconstruirse de la siguiente manera. Después de que el oferente, que es el que ofrenda, el que trae la ofrenda, haya realizado el rito de la imposición de mano y sacrificar el animal, el sacerdote oficiante rocía la sangre del animal, recogida por sus compañeros o sacerdotes asistentes, ¿verdad?, sobre todo al lado del altar. Este es el altar de fuego, el altar principal. Mientras que el oferente, el ofrendante, despelleja y descuartiza el animal y lava sus entrañas y pieles. En aquel momento, ellos tenían parte integral de tomar función en esto, el ofrendante, el oferente. Pero más después, en el templo, ellos ya no tenían esa función. Una vez que los sacerdotes han atizado el fuego del altar poniendo leña nueva, fíjense, atizar no era simplemente mover la ceniza, no, tenían que poner leña nueva, con cada ofrenda nueva, leña nueva, colocando leña nueva sobre él y disponiendo los restos del animal. El sacerdote oficiante supervisaba la interacción del sacrificio. Esa era la función del sacerdote. ¿Y por qué supervisar la interacción del sacrificio? Porque él tiene que asegurarse que todo el procedimiento, todo el protocolo se lleve a cabo de acuerdo a las instrucciones para no falsear la ofrenda. ¿Estamos entendiendo? Y usted dirá, bueno, eso suena fácil. Sí, suena fácil, pero tienes que poner atención. Porque si algo se hace fuera de protocolo, el sacrificio fue en vano. La persona, el oferente que trajo, que le costó dinero tal vez comprar ese animal, prepararlo, alimentarlo, cuidarlo y todo ese especial cuidado que él hizo para traer este animal, se echa por la borda. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el sacrificio que Yeshua ha hecho por nosotros, Yeshua, el Hijo del Eterno,
¿verdad? No se puede tomar por cualquier cosa. Y entonces tenemos que tomarle la supervisión adecuada a nivel de un corazón sacerdotal. No que somos sacerdotes, no que somos levitas, pero que a un nivel con una integridad y una atención espiritualmente sacerdotal, cuidando de nuestra salvación, cuidando de aquel que invirtió de su vida, ¿verdad? Y de su cuerpo mientras caminó aquí en la tierra y vino a sufrir para que nosotros en su resurrección recibiéramos vida eterna. Cuando dicen amén. Amén. Entonces es importante. Por eso cuando el sacerdote está supervisando, está tomando control de la manipulación de la sangre y de la ofrenda, que se queme bien. Porque eso, el quemar no es simplemente que se calcine todo, es que tiene que ser agradable al Señor. No solamente que sube el olor agradable, ¿okay?, de la carne que está siendo, ¿verdad?, quemada, pero que sea todo. No solamente es parte del olor lo agradable, es que todo lo que se hace sea agradable porque está funcionando o está siendo accionado de la manera que Dios lo ha instruido. Cuando nosotros como padres damos una instrucción a nuestros hijos y nuestros hijos siguen la instrucción, nos agradamos de que él siguió la instrucción o la niña siguió la instrucción. Entonces ahora, una vez que el sacerdote ha atizado el fuego del altar y coloca esa leña nueva, hermano, a veces nosotros nos apagamos por cosas que nos pasan en la vida. A mí me pasa. A veces uno se desanima. A veces uno se desanima por la mala o por la falta de consideración de los familiares, de la esposa, de los hijos, de los amigos, del trabajo, ¿ok? Y uno quisiera, porque uno se da, se entrega, y uno hace cosas, y a veces uno llega del trabajo a la casa, ¿verdad? Y tal vez, como dice en este comentario, hay un comentario sobre esto, se me viene a la mente, este es el comentario de la Torá para el hombre moderno, y dice respecto a Vayikra, de que a veces nos sentimos porque llegamos a la casa y la esposa empieza a quejarse, que se empieza a quejar de los niños, que mira que hay que componer esto, que se rompió aquello, y uno siente de que no llega, y no ha terminado de llegar a la casa, está cansada la persona. Igualmente con la esposa, igualmente con los dos esposos, porque a veces los dos esposos están trabajando. Entonces se sienten como que no hay una consideración, pero no es eso, lo que pasa es que hay una demanda. Hay una demanda y esa demanda tiene que ser tomada en cuenta inmediatamente. Pero a veces se percibe como que no nos consideran. ¿Ves? Pero también la otra persona que está pidiendo, mira, pone atención a esto, se necesita esto, también tenemos que ser sensibles, porque va de los dos lados. Tenemos que ser receptivos a entender la humanidad ajena, porque si solamente estamos pendientes de mi humanidad, de mi necesidad, de mi cansancio, de mis sacrificios, de lo que yo pongo, de lo que yo hago, se vuelve una pelea completa todo el tiempo de quién da más, quién hizo más, y eso no es la función de una comunidad. Esa no es la función de una comunidad, y la comunidad empieza con el matrimonio, empieza con la familia y se extiende a la comunidad del pueblo, a la comunidad en la calle, a la comunidad de la escuela, a la comunidad de los trabajos. Es decir, somos una extensión. Donde quiera que nosotros nos paramos, vamos extendiendo esa parte de la comunidad que somos nosotros. Y vamos transformándonos a medida que vamos entrando a esos diferentes segmentos en nuestra comunidad. Y tomamos diferentes roles, diferentes papeles. Pero entonces en un momento cuando se nos exige más de lo que ya nosotros creemos que es suficiente, pensamos que nos están abusando y nos están desconsiderando. Hay una palabra que está acá que quiero simplemente compartirla, que se me viene a la mente, que la subrayé por eso, porque dije tal vez me da tiempo de hablar de esto. Pero dice en la parte que cierra, lo que cierra, dice los sacrificios que se hacen con gozo. Los sacrificios que se hacen con gozo. Imagínense que usted trae su sacrificio a la puerta del tabernáculo. Le costó. Tuvo que cuidar ese animal, le costó dinero. Y ahora lo trae con gozo.
lo trae con gozo porque es gozoso, no, porque realmente parte de ese sacrificio es para expiar su falta, es para expiar la falta de su pureza ritual. Va a quitar ese peso negativo espiritual que le impide poder tener esa comunión con el Eterno. Pues es exactamente lo que hace Yeshua por nosotros. ¿Okay? Lo que ha hecho, Él nos ha quitado el peso de la muerte. ¿Qué es lo que trae el mal en nuestra vida? Ese pecado mortal. La palabra lo dice, pecado mortal, te mató espiritualmente. Es el regalo que nos dejó desgraciadamente Adán y Eva, y entonces esa conexión con la muerte es la que vino a destruir Yeshua, el Mesías, con su muerte y su resurrección, para quitar las restricciones que teníamos de poder regresar al Edén, que no es el lugar en sí el Edén, sino que es el estatus de estar ante Dios y poder tener comunión con Él. Pero al mismo tiempo, es eso que nos desconecta de la muerte para conectarnos al ámbito de vida. Nos da una nueva ciudadanía, no terrenal, pero la ciudadanía espiritual. Entonces dice aquí, el sacrificio que se hace con gusto o con gozo, nos va a traer gozo. Si usted lo trae y cada vez que usted va a hacer algo en su familia, se empieza con la quejadera, la queja y está enojado, porque está haciendo algo para Dios o porque está haciendo algo, pues usted está desvirtuando su sacrificio. Ya usted está recibiendo lo que usted espera, la queja. Entonces desvirtuó lo que estaba haciendo por esa queja. Porque lo que quiere la persona es honra. Lo que está pidiendo, reconóceme. Lo que está pidiendo es hazme, porque yo quiero que me aplaudas. Entonces, si eso es lo que está buscando la persona, con su queja ya obtuvo lo que estaba buscando. Entonces, no vas a derivar gozo de aquello que supuestamente deberías de estar haciendo con gozo. Porque si es queja lo que estás sembrando, pues queja es lo que vas a recibir. Pero si tu semilla es gozo, vas a recibir gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Amén. ¿Okay? Entonces, la semilla va a dar... va a germinar en una planta que va a dar frutos de la misma clase. Y eso es un ¿cómo se dice? Un entendimiento fundamental. Y ahora dice aquí, el sacrificio, dice, de nuestras almas nos conectan a nosotros mismos. El sacrificio de nuestras almas, es decir, tener conciencia que lo que estás haciendo tal vez te está costando sacrificio, pero te conecta contigo mismo, te conecta a una realidad que tal vez en un momento dado puedes llegar a entender, ¿sabes qué? Yo soy el llamado a hacer esto. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Vayikra. Él te llamó. Tú eres el llamado. Si tú eres madre de familia, tú eres la llamada a ocupar ese rol. Si tú eres el padre de la familia, el líder, tú eres llamado por Dios a cumplir tu rol. Es decir, no estás usurpándole el espacio a nadie. Si usted estás en una relación, es porque fuiste llamado a estar. Y si estar, el estar implica tu inversión, no tu queja. Si tú decides estar en esta relación, tienes que entender que se amerita, es necesario invertirte personalmente, no quejarte. Porque entonces, qué bonito fuera que queremos estar, queremos tener, queremos hacer, pero no queremos invertirlo. No puede funcionar de esa manera. Entonces dice, el sacrificio de nuestras almas nos conecta con nosotros, a nuestras propias almas, y nos conectan a las almas de otros. Cuando una persona mira que hay genuinidad en tus procederes, en tu entrega hacia ellos van a hacer entonces el mismo nivel de inversión. Pero si la persona mira que te estás quejando, eso es lo que está creando, es un distanciamiento. Si Dios mira que te estás quejando cuando estás sirviéndole a Él, ¿qué dice la Escritura? Que Dios se acerca al humilde, pero se aleja del altivo. Está siendo altivo porque en tu queja estás diciendo que Dios no merece tu atención, que Dios no merece tu inversión, que Dios no, que te molesta porque estás invirtiendo más de tu tiempo para Él. Entonces, son principios que tenemos que entender. El sacrificio es parte de nuestra vida, es parte integral. No lo podemos evitar. No lo podemos evitar ni debemos de tratar de evitar los sacrificios que la vida nos pide. Porque el tratar de evitar saltarle, pasarle por debajo o ir por los lados, buscar atrechos al camino que Dios ha puesto en tu camino,
te va a costar que no crezcas, te va a costar que te quedes estancado. Dios a veces permite, no es que Dios esté interesado de ponerte a prueba todo el tiempo, pero hay ciertas pruebas que tenemos que pasar. Una vez que nosotros hemos recibido un entrenamiento en ciertas áreas, Dios nos va a poner a prueba, pero a veces las pruebas vienen como parte del camino que hemos escogido ir y tenemos que madurar. Tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar retenciones, tenemos que pasar obstáculos, tenemos que hacerlo, hermanos. No lo podemos evitar. Y termino en esta sección de compartir algo de este libro que me parece bien interesante. Dice, el alfabeto, dice en el alfabeto o el alefato hebreo, la primera letra es el Aleph, ¿verdad? Que es una letra que tiene como una forma como una N, nuestra N, se parece, ¿verdad? De una cierta manera. No es que sea igual, pero, y entonces dice, it is also the first letter. Es también la primera letra de la palabra Anoji, que esa palabra es la que utiliza Dios para describirse a él. ¿Okay? Yo soy, o yo soy tu Dios. Anoji Eloheja, yo soy tu Dios. ¿Okay? Entonces, pero él no dice Ani, sino que Dios utiliza esta terminología. ¿Okay? Anoji. Es con esa letra, el Aleph, que ese término comienza. Yo. Entonces dice que esto nos demuestra en la palabra akra, ¿okay? Que es, kra, la última letra, kra, que significa ven o acércate, es una alef. Kra, lef, termina con la letra alef, pero dice que cuando llama a Moshe, cuando se escribe, los que escribieron la Torah, lo escriben con una alef más chiquita. Con una alef más chiquita. Y esto se dice, muchos buscaron qué significaba eso teológicamente, pero realmente no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver, dice que Dios se puede comparar como cuando Dios le dijo a Moshe que estaba en el monte Sinaí hablando con Hashem, que le ha entregado las tablas de la ley la primera vez, y le dice ahora, desciende porque tu pueblo han pecado. Entonces, que hay como una especie de enseñanza que dice que tenemos que derivar de esto. Cuando Dios le dice a un ser humano, desciende, lo podemos también utilizar como cuando Juan el inmersor dijo, es necesario que yo disminuya y que Yeshua o el Mashiach sea elevado, sea levantado. Entonces, Dios le está diciendo, desciende, por eso le dice, porque tu pueblo está pecando, se ha corrompido. Han levantado una imagen y están adorándole. Entonces, en otras palabras, tú estás acá como líder, Moshe. Tú estás acá como líder representando a este pueblo. Tú eres grande, pero tienes ahora que disminuir. No porque Moshe se estaba jactando y sintiéndose grande. Pero entonces cuando Dios le dice de aquí en adelante a Moshe, Kra, acércate, ven. Entonces que le recuerda al líder, que le recuerda al hombre, le recuerda a aquella persona que Dios escogió para esa misión, que siempre debe buscar que su liderazgo nunca se debe de levantar sobre encima de las demás personas, que nunca debe de levantarse. Entonces uno de los comentarios que dice en este ensayo, al cual me estoy refiriendo, que es acerca de Vallecra, dice de que uno, cuando hace sacrificios, lo debe de hacer por amor, pero dice, eso de ninguna manera, cuando sabes que estás dentro de tu responsabilidad, cuando sabes que se demanda de ti, cuando sabes que no hay ninguna otra persona que esté al lado y que tú eres el llamado a hacer eso, no puedes demandar honor. No debes de demandar honor. Es decir, no debes de esperar que los demás te aplaudan y te levanten y te hagan porras. ¿Por qué? Porque para eso es que te insertó Dios y te ha levantado para situaciones como esta. Es decir, cuando nosotros se nos pide que hagamos sacrificio, lo estás haciendo porque no hubo otro que lo pudiera hacer. ¿Estamos entendiendo?
no nos debemos de quedar, porque si hubiese otro, ya esa persona quizás hubiese saltado y te hubiera tomado la delantera. Pero qué gran privilegio, hermano. Qué gran privilegio es que puedas traer tu sacrificio a Dios. Qué gran privilegio es que te permita recibir expiación. Qué gran privilegio es que Yeshua, el Hijo del Dios viviente, vino a pagar el precio para que hoy te pares, aleluya, con mano blanca frente al Eterno y puedas decir, tú eres mi Dios. Gracias por permitirme entrar a tu presencia. Gracias por haberme hecho parte del bien común. Gracias por haberme injertado a las bendiciones de tu pueblo Israel. Baruch Hashem. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Eterno, aleluya, porque eso es para emocionarse. Entonces dice, contraste con los paganos, en la parte de ese, y él habla acerca de A.L. Oppenheim, que es otro erudito, dice, describió sucintamente o brevemente la religión mesopotámica como el cuidado y la alimentación del Dios, de los dioses. Las religiones de la antigüedad. Okay, acuérdense que se entiende de que cuando Noah recomenzó la repoblación de la tierra, él y sus hijos, quedó en lo que se llama hoy Turquía, en el monte Ararat, ahí quedó montada, ¿verdad?, el arca, y de ahí se bajaron ellos cuando las aguas bajaron, y empezaron a propagarse por la tierra y empezaron a tener hijos y a reproducirse, y entonces después siguieron bajando y llegaron hasta el área del Tigris y el Éufrates y siguieron sobrepoblando toda esa área, siguieron creciendo de una manera vertiginosa, ¿verdad? Y toda esa área es lo que se llama Mesopotamia, que significa entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Eso es lo que también los estudiosos le llaman, en términos históricos o antropológicos, la región verde aleluya, se me va ahorita el término, pero se refiere a una región verde, donde crecieron muchas poblaciones, crecieron muchas culturas, porque estaban prácticamente bendecidos por esos dos grandes ríos. Y entonces, este señor dice que las religiones mesopotámicas, o la religión en general, dice, se entendía de que eran los seres humanos los que le servían comida a los dioses. ¿Ok? Entonces nosotros no le tenemos, ¿qué le puede dar Dios, el hombre a Dios? Nada. Le podemos alimentar. Dios quiere los animales que se hacían en sacrificio para que el olor de carne asada o era para alimentar a Dios. Dios no recibe ese beneficio. Y es por eso que hace énfasis que nadie confunda. ¿Cómo Dios se asegura de que nadie confunda o que nadie debe de confundirlo a él como un Dios que depende de las manos humanas para recibir alimento? Porque eso lo haría verse a Dios, al Dios a quien nosotros servimos, a Hashem, a Adonai, como un Dios que depende de la humanidad. Entonces no sería Dios. Si un Dios depende de la humanidad, entonces no puede ser el Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, el sacerdocio de Israel elimina totalmente esta noción del sistema sacrificial. ¿Estamos entendiendo? Es decir, Dios instruye a Moshe y Moshe establece la estructura, ¿verdad?, en la Torah, ¿verdad?, que el sacerdote, lo cual lleva a que el sacerdocio de Israel elimine totalmente esta noción, esta idea, ¿verdad?, del sistema sacrificial. ¿Cuál es la idea a que se refiere? De que Dios depende del hombre para que le lleve de comer. Los paganos solían servir comida y bebida en la mesa de sus dioses, pero los legistas sacerdotales, es decir, los que trabajaron con las leyes de Israel, que recibidas por Dios, prohibían todo rito alimenticio dentro del santuario. Entonces, no era que la gente comía dentro del santuario, sino que tenían que salirse y comérselo donde Dios les estableció. ¿Ok? Nadie podía comer alrededor del área. Entonces, ¿por qué esto de comer? La comida no era para Dios. El olor grato es representante de que la falta, ¿cómo se dice? La falta, la impureza de aquella persona que puso la mano sobre el animal, que lo representa ahora él, está siendo quemada. Entonces, ese olor grato no tiene que ver nada con que olor sabroso de carne. Eso es para el ser humano.
que percibimos ese olor a carne asada. Pero Dios, el olor grato que Él recibe es que ahora ese hijo que estaba, ¿verdad?, alejado de Él, ha regresado a casa. No sé si ustedes comprenden, cuando un hijo está descarriado, está fuera, está pecando, está haciendo todo lo que es contrario a la voluntad, entonces es un olor ingrato, o sea, desagradable, mejor dicho, para los padres de familia, porque se sienten mal, eso huele mal, eso te hace sentir el espíritu, ¿me entiendes?, entristecido. Pero cuando ese muchacho regresa arrepentido y llega a casa y dice, papá, mamá, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pues entonces es un olor agradable, es una situación de celebración. Pues entonces eso es grato. Lo que Dios siente que una persona se ha arrepentido, que hizo teshuvá y que ahora está regresando al regazo de papá. Eso es lo que trata de decir que es un olor grato. Porque Dios no se alimenta. Si Dios no come comida de animales que los seres humanos comen, entonces ¿por qué se va a agradar de un olor a comida? El olor grato es eso. Se trata de la reconciliación, hermano. Amén. Entonces ahora, bendito sea el Eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, el sacerdocio de Israel entonces elimina toda esa noción de que Dios necesita comida. Entonces, ¿dónde comían los sacerdotes? Y entonces nos debe de hacer pensar, pero espérate, los sacerdotes comían. Claro, la persona que traía el animal, dependiendo del tipo de ofrenda que era o para qué era, entonces tenía derecho a comer, porque eso es una comida primeramente, Dios recibe la satisfacción de que la persona está regresando a su regazo. ¿Okay? Pero se tiene que ofrecer una parte del animal, ¿verdad?, que se consuma en el fuego, y luego se le da una parte para que coman los sacerdotes, y también se le da una parte de regreso a la persona para que coma con su familia. Entonces es una comida de pacto, es una comida, en una forma de decirlo, una comida que es entre el Dios de Israel, el sacerdocio que hace el intermediario y el pueblo. Entonces, es una comida. Por lo tanto, aquí los que comen son los seres humanos, no es el Dios de Israel. Amén. Ahora, todos los sacrificios debían ofrecerse en el altar exterior, en el patio. Todos los sacrificios en el altar exterior, que es el antes de la tienda, antes de entrar al lugar santo, en el patio abierto, visible para todos los fieles y retirado de la tienda, la morada de Hashem. Es decir, eso es otra medida para evitar que la gente piense, están llevando comida para adentro. No. El texto prohibía específicamente el holocausto, es decir, de la carne, la ofrenda de cereal, del pan y todas las libaciones, bebidas, vinos, aceite, etcétera, que se hicieran en el altar interior. ¿Verdad? Mucha gente piensa de que se hacían otras cosas adentro del altar interior, que viene siendo el altar del incienso. El altar del incienso es para el incienso y enfrente de él se hacían oraciones. No se llevaban sacrificios de ningún tipo. El incienso, una especie preciosa ofrecida con el pan de la presencia, no se colocaba sobre el pan, como ocurre con otras ofrendas de cereal, como por ejemplo la de Shavuot, ¿okay?, sino que se aparta de él de forma única para que los sacerdotes puedan comer el pan en su totalidad. Estos son los panes de la propiciación. ¿Se acuerda de que se cambiaba cada cuánto? Los panes de la propiciación eran hechos como jala, ¿okay? Eran unos panes cuadrados alargados, ¿okay?, y se llevaban al templo, adentro del lugar santo, donde estaba la mesa con 12 compartimientos, y cada uno de esos compartimientos llevaba una plancha de pan, por decirlo de esa manera. Entonces eran 12. Entonces, cada 4 días, cada Shabbat, ¿verdad?, cada Shabbat se cambiaban, cada 7 días se cambiaba. Y ese pan dice, ¿verdad?, la tradición nos dice de que cuando extraían ese pan de esa mesa del pan de la propiciación, salían calientes y frescos como el primer día
que se llevaban. Entonces, después, cuando se sacaban, inmediatamente se reemplazaban con los frescos que se habían hecho, con los nuevos de ese día de Shabbat, antes que cayera la noche. Y entonces, ellos después eventualmente comían de ese pan los sacerdotes, lo compartían. Entonces, aquí estamos hablando de comida. Entonces, por eso es que lo explica. Dice, cada 8 días al reemplazar el pan del Shabbat. El incienso solo se quema en el altar interior. Así todas las ofrendas de alimentos traídas como sacrificio se retiraban ostentosamente del Mishkan. Se tenía que retirar todo lo que era comida. Porque Dios no quería ser confundido con un Dios pagano a que se le daba alimentos. Por eso de andar llevándole, con mucho respeto a las tradiciones, hay religiones de religiones, yo entiendo eso, pero nosotros, siguiendo la estructura bíblica, siguiendo al libro, a nuestro Dios, las instrucciones de nuestro Creador, dice de que nosotros no debemos de estar llevándole ofrendas de comida a los muertos. No importa que sea una tradición. No importa que sea algo bonito, no se le puede llevar comida a los muertos. No se le pueden llevar bebidas, no se le pueden llevar ni que sean familiares, abuelitas, tíos, lo que sea, padres de familia, nada de eso, hermanos. ¿Ok? Porque esas son tradiciones paganas. Ahora, así todas las ofrendas de alimentos traídas como sacrificios se retiraban ostentosamente del Mishkan, eliminando así cualquier sospecha de que el Dios de Israel consumiría los sacrificios. ¿Ok? Y nos dice ver Salmo 50, porque nos dice, no vamos a entrar hoy en el Salmo 50, pero lo mencionamos también como una referencia. Las reglas que regían el servicio de adoración sirvieron además para diferenciar la tradición israelita de las religiones paganas. Nuevamente, hermanos, es importante entender estos conceptos. Y aquí algunos pensamientos, ¿ok? Porque creo que es importante que pongamos esto en un contexto más moderno. Es muy interesante la conexión entre la desobediencia que nos trae juicio. La desobediencia trae juicio. Lo empezamos a experimentar desde que estamos niños. Le desobedecemos a papá, desobedecemos a mamá, tenemos consecuencias. Igualmente en la escuela, igualmente en los lugares, ¿verdad?, donde hay estructuras. Entonces, hay consecuencias y lo cual nos lleva a un sufrimiento. A veces el sufrimiento puede ser pequeño, a veces el sufrimiento puede ser largo si el castigo es largo. Y el desánimo que nos trae, porque nos tiene que traer desánimo, tristeza, ¿ok? Nos trae al espíritu tristeza, porque hemos recibido una reprimenda. Cuando las cosas no salen como uno desea. Porque porque seamos sinceros, cuando uno hace una travesura y no lo agarran infragante, dice, uno piensa que está venciendo, uno piensa que se salió con la suya y piensa que está en victoria. Pero si sabes que lo que estás haciendo es malo, eventualmente vas a tener consecuencias. ¿Ok? No importa que no te hayan descubierto con las manos infragantes en el momento, pero eventualmente alguien se va a dar cuenta, especialmente Dios se dio cuenta. ¿Ok? Entonces, el sufrimiento se experimenta afuera. Vamos a explicar esto. Porque cuando usted experimenta el sufrimiento por las consecuencias que le trajo su mala crianza o su desobediencia, ¿dónde se experimenta? Afuera. ¿Cómo es eso, pastor? Hermano, cuando uno está enojado porque le vinieron consecuencias, o uno está entristecido porque le vinieron las consecuencias, porque le trajo gastos, porque le trajo una pérdida, usted se enoja con Dios. Le pide cuentas a Dios. Usted se enoja con el mundo y con todo el mundo y quiere culpar a todo el mundo, pero uno a veces no se vuelve a ver a sí mismo, que el que tiene la culpa es uno mismo. Entonces, estás afuera. Hermano, el pecador está afuera. Porque el pecador al pecar está fuera de la presencia de Dios. No puede acercarse a Dios. Por eso es que tiene que traer un sacrificio que lo expíe para que ahora pueda volver a ser aceptado. Entonces, por eso es que Yeshua, que empezó a cargar todas sus faltas, no en el momento preciso del madero. Muchas personas, yo sé que dramáticamente nos han enseñado de esa manera, de que en el momento que está crucificado es cuando Él agarró todo el pecado del mundo. No, hermano. Él empezó a agarrar todo el pecado del mundo desde las 12 de la noche. Desde esa noche que donde lo llegaron y lo prendieron. Desde ese momento empieza
a venir sobre el Mashiach las culpas. La crucifixión es el momento culminante de su visión. Pero durante esas horas, esas últimas 12 horas de su vida, desde las 12 o 18 horas de su vida, él está prácticamente recibiendo las culpas del mundo. Y por eso es que Hashem, el Padre, Abba, no se puede acercar a él. Eso es un gran ejemplo. Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues específicamente por eso. Entonces, el sufrimiento se experimenta afuera. Cuando usted falta y usted recibe reprimenda, entonces tal vez en ese momento usted no se quiere arrepentir y le echa la culpa a todo el mundo, no se mira a sí mismo y le reclama a Dios. Usted está afuera. Y en ese momento sus oraciones son nulas. Si no hay arrepentimiento, sus oraciones, sus peticiones, sus quejas son nulas. No van para ningún lado. Tienen los cielos ¿me entiende? De bronce, los pisos de hierro. No pasan para ningún lado porque usted está en pecado. No hay conexión con el Dios a quien usted profesa, es su Dios. Entonces, Yeshua tuvo que salir porque fue condenado sin tener falta. Pero al recibir él el pecado del mundo, pues es condenado. No porque él había cometido falta, pero porque son impuestas. Y entonces aquí es donde viene. ¿Quién le puso mano a la vida de Yeshua? ¿Quién lo apreció? Los líderes religiosos indolentes que no querían o que no querían aceptar que él era el enviado. Y también los gentiles, el sistema greco-romano que le echó mano. ¿Okay? Entonces, por un lado el pueblo judío y por el otro lado las naciones representadas por Roma, porque era el imperio que dominaba gran parte del mundo antiguo. Entonces le echan mano, están imponiendo. ¿Qué es lo que dijo el sumo sacerdote en ese momento? Él está diciendo que él es el rey y está en contra de lo que del César, por lo tanto nosotros solamente tenemos a un rey y ese es el César, dijeron ellos, y entonces por eso le echaron la culpa a él, aquellos le pusieron las manos. En otras palabras, le están imponiendo las manos. Están diciendo, nosotros se lo entregamos, y aquellos dijeron, nosotros lo estamos tomando para que sea castigado. Entonces, le están poniendo de una manera indirecta, no directamente, pero están ofreciendo un sacrificio, poniéndole las manos, diciendo, uno, este dice que es nuestro Mesías, pero no lo es. Los otros dicen, este dice que es un rey, pero nosotros tenemos uno y él está faltando al César, por lo tanto tiene que morir. ¿Okay? Entonces, lo están presentando para sacrificio, pero no puede quedarse dentro de la ciudad santa, porque como él está pronunciado culpable, ahora tiene que irse para afuera, a sufrir afuera. Eso le pasa a la persona cuando está sufriendo, se queja de todo el mundo, se queja hasta con Dios, y no puede encontrar satisfacción, no puede encontrar redención en ese momento, porque no reconoce su falta. Asimismo, Mashiach fue sacado del área de la santidad, y ahí perdonen los errores gramaticales ahí, el área de la santidad del templo y de la ciudad para padecer afuera. Cuando uno está sufriendo la carga de la falta de pecado y de la desconexión con la divinidad, está sufriendo la falta de tu pecado y también la desconexión con la divinidad, porque está en pecado, queda esa sensación de aislamiento, abandono y desolación, que es exactamente lo que sintió Yeshua, no teniendo culpa, pero habiendo él tomado la culpa ajena. Muchas veces creemos que nada nos conecta a los sacrificios de animales en el altar. ¿Qué tiene que ver esto de sacrificar a la gente, a los animales? ¿Qué tiene que ver con la gente? Eso es lo que mucha gente dice hoy en día, porque están tan alejados del contexto cultural de 3.500 años atrás, que desechan todo lo que no entienden. Me pasaba a mí, le pasaba a ustedes, nos pasaba a todos nosotros, pero ahora que hemos venido al entendimiento,
que es necesario para que entendamos la estructura del esqueleto espiritual del cual o de donde el Mesías está operando, porque es importante que entendamos la razón por la cual tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer. Muchas veces creemos que nada nos conecta a estos sacrificios, pero no, hermano, estamos muy equivocados. La realidad espiritual es que hay mucha conexión y es la del sufrimiento. Hermanos, ese animal tiene que sufrir por usted. Estoy no hablando por ustedes en este contexto, estamos enseñando. Estamos hablando en el contexto del tiempo del Mishkan. Ese animalito que era sacrificado tenía que sufrir perdiendo su vida y desangrado por usted, por el pecador. ¿Okay? Por la persona que lo llevaba y lo presentaba para expiar sus pecados, para ser limpio ritualmente, por la falta que había cometido. Entonces, tenía que sufrir. Cuando se sufre por merecer el castigo, uno entiende que se lo merece. Llega a entender, en el primer momento no, pero al final llega a entender. Realmente yo soy el culpable. A ver, estamos hablando de un creyente que cometió una falta y que de repente dice, no, yo no tengo culpa, pero hay gente que tiene la conciencia calcinada y nunca se va a arrepentir y dice, no, yo estoy bien. Hay mucha gente que también procede de esa manera. Pero cuando el castigo es injusto y no es justificable porque no existe una causa, no es justificable porque usted no ha cometido ninguna falta, por lo tanto, no hay una causa. ¿Ok? No hay una causa. Entonces, ¿por qué le están imputando ese castigo si usted no lo merece? Pues es duro aceptar eso. Pero usted sabe que el Eterno nos dice, el mismo Yeshua aconsejaba que tomáramos un poquito de paz en estas cosas. Y nos decía, en el mundo vas a tener aflicción. Pero confíen en mí porque yo vencí al mundo. Entonces, es amargo verdaderamente, es amargo tener que sufrir una injusticia de esa manera. Pero Hashem nos levanta. ¿Y cómo yo estoy seguro de eso? Porque aquí lo dice en primera de Pedro 2, 17, 25, versión Biblia judía completa. Dice en el verso 17, sean respetuosos con todos, sigan amando a la hermandad entre los hermanos. Temiendo a Dios, eso temiendo a Dios, no es teniéndole miedo a Dios, sino es reverenciando a Dios. ¿Cómo se reverencia a Dios? Siguiendo su voluntad, siguiendo sus estatutos. Nosotros no reverenciamos a Dios simplemente por inclinarnos, arrodillarnos y decirle, Diosito lindo, te amo. No, es reverenciándolo, siguiendo sus estructuras, sus estatutos, su Torah. Y honrando, dice, al emperador. Espérate un momento, ¿cómo es esto? Bueno, Yeshua nos enseñó, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero dice, ¿qué es honrar? Es respetar. Yo puedo honrar a una persona y no significa que estoy cometiendo idolatría. Yo puedo reconocer los atributos de una persona. Yo puedo decirle a esa persona, ¿sabes qué? Tú eres una persona tremenda. Dios te bendiga. Estoy respetando y reconociendo, considerando a esa persona. Ahora dice el verso 18, siervos de casa, sométanse a sus amos, mostrándoles pleno respeto, no solo a los amables, a los jefes amables y considerados, sino también a los severos. ¿Está viendo? Que hay gente amable, jefes, que son personas afables, gente que te trata con dignidad. Pero hay jefes que son malcriados, que creen que se la merecen todas. Pero dice, con esos también. ¿Okay? Ustedes sean considerados con todos y hasta con los severos. Porque es una gracia cuando alguien por tener presente a Dios, es gracia. Fíjense bien, esto es gracia en su vida. Que por usted tener presente a Dios en su vida, soporte el dolor de un castigo inmerecido. Pero hoy en día, ¿qué nos enseña? Yo no me voy a dejar de nadie. Esa es la actitud que tomamos a veces. Y eso sabe que es orgullo. Y cae dentro, le voy a decir algo. No estoy criticando a nadie porque somos seres humanos. Todos hemos cojeado de esa pierna. Hermanos, todos hemos cojeado de esa pierna. Dice, soportad el dolor de un castigo inmerecido. La gente dice, yo no voy a dejarme de nadie. Y todos lo hacemos. Eso cae dentro del ámbito de la autoidolatría. Porque usted empieza a verse de que
un superior a usted, estamos hablando dentro de lo que es el ámbito de trabajo, de lo que es tal vez un padre de familia, una persona que esté en autoridad arriba de usted, usted se quiere sobrepasar y usted al tomar esa actitud está disminuyendo la imagen del Dios a quien usted dice que le sirve. Porque usted es siervo de Dios ahora en Yeshua HaMashiach y no es dueño de, o sea, propiamente no es ya dueño de sus propios actos, sino que usted se debe a actuar conforme a lo que le instruye su Dios, su Padre, su Creador y su Salvador, el enviador real, que nos enseña que tenemos que ser humildes. Entonces dice, porque es una gracia cuando alguien por tener presente a Dios soporta el dolor de un castigo inmerecido. Pues ¿qué mérito hay en soportar una paliza que mereces por hacer algo malo? Pues claro que no hay ningún mérito. ¿No? Tienes que eventualmente decir, pues yo me lo merecía, realmente yo cometí la falta. Como digo, no en el momento, no inmediatamente, pero eventualmente. Pero si soportas el castigo, aunque hayas hecho lo correcto, Dios lo ve con agrado. Ese es el olor grato. Porque tú estás siendo machacado. Y cuando tú machacas a la canela, ese olor de canela sale en una pureza, en un olor más fuerte. Cuando tú machacas cualquier tipo de especia aromática, entre más lo machacas y lo vas haciendo hasta el punto de que es líquida, va extrayendo esos aceites y es más fuerte el olor. Entonces a veces nosotros no queremos sufrir, pero ese sufrimiento es lo que se convierte en el olor agradable ante Dios. No queremos sufrir. Yo sé que la carne no quiere sufrir. Yo no estoy sugiriendo que ese debe de ser el patrón de vida, no, hermano. Pero en la vida vamos a tener situaciones de aflicción. Dios no nos va a permitir que vivamos afligidos todo el tiempo, pero realmente a veces nos quejamos mucho más allá de lo que debemos de quejarnos. Dice, de hecho, a esto fuiste llamado. Ok, creo que me salté, vamos de regreso. Pues qué mérito hay en soportar una paliza que mereces por hacer algo malo, pero si soportas el castigo, aunque hayas hecho lo correcto, Dios lo ve con agrado. Entonces dice, de hecho, a esto fuiste llamado. Porque Mashiach también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que siguieras sus pasos. Entonces, bien, hermano, cuando le decía, Moshe, acércate. Moshe, acércate. Le hablaba a su mente, él escuchaba audiblemente la voz y él se acercaba a la tienda y él empezaba a darle. ¿Ustedes no creen que en algún momento Moshe pudo haber pensado? No estoy diciendo que estoy simplemente tratando, como a veces lo digo, entrar en la humanidad de Moshe. Que empezaba a darle mandamientos nuevos al Señor. Y en algún momento quizás Moshe dijo, ay Señor, si aquellos empezaron a quejarse con aquellas últimas leyes que estas, ¿cuánto más se van a quejar con esta? ¿Estamos entendiendo? Que a veces traer otra adición puede traer, yo no estoy diciendo que Moshe se quejaba, yo estoy seguro que Moshe era humilde y obediente, como dice la Escritura, el mismo Dios da testimonio de eso, pero me refiero de que a veces nuestra humanidad es así. Si se estaban quejando con esto, ¿cuánto más se van a quejar ahora con esto otro? Entonces, a veces nosotros nos quejamos por lo que tenemos enfrente y no lo queremos hacer, porque pensamos que va a traer más sufrimiento, va a incrementar más las situaciones adversas con nuestra vida, y entonces a veces no queremos hacerlo. ¿Y cómo puedo decir? Bueno, pongamos otro ejemplo bíblico. Se le dijo a Jonah, vete a Siria y predícale a Nínive. A Siria y vete y predícale a Nínive. ¿Qué pasa? Él no quiso, se fue para el otro lado. Él pensaba de que le iba a traer sufrimiento ir para allá porque estaba en contradicción de lo que él pensaba, de lo que él creía. Él quizás llegó a creer, yo estoy oyendo voces, pero eso no es la voluntad de Dios, porque tradicionalmente Dios no mandaba a ningún profeta israelita a predicarle a otras naciones. Pero ahora él se va para el otro lado y le trae más sufrimiento por desobedecer al Eterno.
Se fue hasta del templo, de la cercanía de la ciudad santa, del pueblo santo, se salió del país y se fue al Mediterráneo, buscando irse a España, lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué trajo? Más sufrimiento para su vida. Estamos entendiendo. A veces creemos que lo que te está mandando a hacer Dios, lo que te está poniendo enfrente, te va a traer más sufrimiento. Pero el desobedecer y no hacer lo que te está mandando a hacer, te va a traer aún más sufrimiento. Ahora, él no cometió pecado, refiriéndose a Mesías, dice en el verso 22, ni se halló engaño en sus labios. Cuando lo insultaban no respondía con insultos, cuando sufría no amenazaba, sino que los entregaba a aquel que juzga con justicia. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Él mismo llevó nuestros pecados con su cuerpo sobre la estaca, refiriéndose tradicionalmente a la cruz, para que muramos en los para que muramos a los pecados y vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Porque antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que los cuida. Al pastor que los cuida. A veces el pastor nos va a llevar por un camino que no queremos. Pero el pastor nos está cuidando. A veces nuestros criterios se meten en medio de la voluntad de Dios, porque creemos tener mejor capacidad de anticipar el futuro que Dios. Y es ahí donde cometemos los errores. Ok, voy rapidito para explicar esto. Aleluya. Si me da el tiempo, pastora, por favor. Y dice, Vayikra significa, y él llamó, literalmente. Levítico en español viene la palabra Levítico, es en referencia a Leví, a la raíz Leví. Es decir, concerniente a lo que Dios se encargó o le otorgó como responsabilidades a la tribu de Leví o los levitas. Entonces, Leví literalmente es Lev, corazón, y es pertenencia, mi corazón. El libro de Levítico está en el centro de los 5 libros de la Torá. Y los sabios dicen de que porque el libro de Levítico está en el centro, aquí está Génesis, Éxodo, después viene Levítico, que está, y después viene Números, y después Deuteronomio. Está en el corazón de la Torá. Por lo tanto, Dios le enseña a su pueblo, ¿verdad?, de que este es el corazón de Dios, que ahí se deriva en el comportamiento no solamente de los sacerdotes dentro de lo que es santidad, pero que también nos enseñan cómo el creyente debe de regirse en referencia a su relación con el Eterno. Entonces el libro de Vayikra o Levítico significa mi corazón. Dios nos está llamando a su corazón. Nos desea revelar los protocolos de cómo nosotros debemos de acercar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Estamos despiertos, familia? Aleluya. Ahora, nosotros no establecemos lo que Dios desea que hagamos. Nosotros no lo establecemos. Él nos dice cómo hacerlo. Y esto es un fundamento bien importante de entender. Ahora, en Levítico 2, mire lo que dice. Quien traiga una ofrenda de grano a Adonai hará su ofrenda de harina fina, la rociará con aceite de oliva y la pondrá incienso. La traerá a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará de ella un puñado de harina fina junto con su aceite de oliva y todo su incienso, y hará que esta porción sea recordada como recordatorio, arda en humo sobre el altar como ofrenda encendida, aroma fragante para Adonai. Voy a adelantar. ¿Por qué? Porque es importante darle un poquito de contexto. Existe una gran razón por la cual Hashem desea dejarnos saber cómo debemos de aproximarnos a Él. Ningún rey o presidente deja que nadie se acerque a su trono u oficina respectivamente porque hay protocolos de aproximación. Obvias razones, en el caso de los seres humanos, seguridad, respeto y acceso autorizado. Es una alta oficina de operaciones y de gobernación. No se le da acceso a cualquiera y debe llenar requisitos de aproximación, incluyendo los de seguridad. En el caso de Dios, todas estas cosas aplican. ¿Dios necesita protección? No necesariamente, no, obviamente no. Pero se le debe de honrar como el rey del universo que es. Pero lo primordial es su santidad. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que hay una santidad. Es más bien, aquellos que se aproximan carentes de la santidad van a caer fulminados, como le pasó a los hijos de
de Aarón, ¿no? Que pretendieron que su santidad adquirida era por ellos, por sus propios méritos, o sea, entraron a una área sin permiso que no les era autorizado a ellos y sufrieron la muerte. Entonces, no es que Dios vaya a ser afectado porque entró un inmundo ante su presencia, porque esa persona va a ser fulminada prácticamente. Pero la cuestión es que el pueblo, los sacerdotes, los guardianes del santuario deben de darle el respeto a Hashem debidamente. En el libro de Vayikra vemos ejemplos serios de los que trae la desobediencia, como lo que ya mencioné, como la desobediencia de Coré, como la desobediencia, ¿verdad? También incluyendo del mismo Moshe cuando desobedeció golpeando la piedra, cuando Hashem le dijo, no, tócala. Ahora, el trono del Rey del Universo, el Elohim creador de todo, Dios y juez nuestro, no es, ¿verdad? Ese santuario no es lugar para hacer despliegues de arrepentimiento ficticio o hacer un arrepentimiento a medias o llorar religiosamente a causa de reincidir en el pecado. El lugar del santuario o la presencia del Eterno es para que hagamos una teshuvá sincera, transparente, verdadera. En un simbolismo profético o una sombra, el mensaje sobre el Shabbat milenario y mesiánico aludiendo cuando la tierra haya sido restaurada a su forma original, en balance y santidad bajo la autoridad de Mashiach Yeshua, para que llevemos, dice, ¿para qué entonces nos lleva Hashem al pueblo al Sinaí? O lo llevó, para darles una demostración de lo que es regresar al Edén. Dicen los sabios judíos de que el pueblo alcanzó uno de los niveles más altos de santidad en el momento que recibieron la Torah. Ese día que fue pronunciada a sus oídos y que no pudieron entender. Pero ellos alcanzaron un nivel de santidad muy alto. Y aunque no la entendieron, fueron dignos en ese momento de escucharla. Un ejemplo claro de nuestra restauración al Gan Eden o al Jardín del Edén es donde dice de dónde cayó Adán. Es decir, nosotros, ese es un ejemplo que debemos de ver. Eso que leemos en ese Edén primordial, en ese Edén que nos describe la Biblia, ese estatus de Adán, es a ese lugar donde Dios nos quiere regresar a todos. Y es por eso que puso el Mishkan en medio del pueblo, y es por eso que envió a Yeshua, su enviado real, para que estuviera en medio de su pueblo y nos testificara de quién es Hashem y de la voluntad del Padre, para que nosotros seamos reestructurados o retornados a ese espacio sagrado. Ahora, Vayikra, y como dijimos, la parte de la última parte que es Kra, es acercarse. Con el Sefer o libro de Vayikra, Hashem llama a Moshe a que se acerque para darle la Torah o las instrucciones para el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, y los Kohanim, los sacerdotes, que ellos entiendan la santidad del Eterno y cómo ellos deben mantenerse apartados. Apartados significa en un lugar especial, no, apartados significa en santidad, en purificación espiritual y ritual, y aún más importante, cómo explicar al pueblo de cómo prepararse para poder acercarse a la presencia. Es responsabilidad nuestra de decirle al pueblo cómo, enseñarle al pueblo, no porque yo sea un sacerdote, pero como pastor, como un líder, es mi responsabilidad enseñar al pueblo cómo deben de aproximar a las cosas del Eterno. ¿Okay? Vuelvo, repito, en el contexto moderno de lo que nosotros, ¿verdad? En lo que nosotros comprendemos que es una quejilá, para poder acercarse a la presencia de Dios cuando Él llame. Ese es el propósito del libro de Vayikra. Ese es el propósito del Mashiach, enseñarnos el corazón de Dios. Ahora, esto es algo que hemos visto en otras ocasiones, no tengo tiempo de explicarlo. Si usted lo está viendo, quizás le pueda tomar una foto o parar el video más adelante y tomarle una foto. Pero quería decir esto, en la cuenta de la creación, en Génesis, la palabra luz está escrita 5 veces y esto corresponde a los 5 libros de la Torá, es decir, los libros que Moshe escribió. Dios dijo que sea la luz en el Génesis 1:3. Esto corresponde o concuerda con Génesis cuando Hashem se ocupó en crear el mundo.
cuando dijo Dios sea la luz. Y dice después la escritura, y hubo o fue la luz, y esto corresponde o conecta con el libro de Shemot, Éxodo, porque su pueblo salió de la oscuridad a la luz. Después dice, y Dios vio que la luz era buena, es decir, la bendijo. Corresponde al libro de Vayikra, al cual está lleno de muchas leyes, porque para eso es que es la luz, para alumbrar el camino. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Corresponde al libro de Bamidbar o Números, porque Hashem hace separación de los que salieron de Egipto de los que habrían de llegar a la buena tierra. No todos los que salieron de Egipto llegaron. Algunos padecieron y murieron en el camino por su desobediencia. Es decir, aquellos que lograron entrar fueron los que se separaron haciendo obediencia a lo que decía Hashem. Dios llamó a la luz fuera, es decir, separándola de las tinieblas y la asignó al día. ¿Ve? Y esto pues prácticamente pertenece o conecta con el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la Torá que se le llama en Deuteronomio una segunda ley, no es que sea una ley diferente, sino que es una ley más amplificada que conserva las experiencias del pueblo y habiendo puesto por acción los 613 mandamientos, por lo tanto es más amplificada. Entonces, en Juan 6:37 dice la escritura, todo lo que el Padre me da, dijo Yeshua, vendrá a mí, y el que viene a mí, es decir, el que se acerca a mí, no le echo fuera. Todos los que vengan a Yeshua, que es el enviado real, para que nosotros creamos en que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mashiach y que Él fue enviado con la misión de restaurar el estatus del ser humano, regresar a esa bendición que es estar ante Hashem, expiado, en pureza ritual. Ese es el poder que tiene, la autoridad que recibió Mashiach, dada por el Padre. Para eso fue resucitado por el Padre, para darnos una completa comprensión y afirmación de que Él era el enviado de Dios para cumplir esa misión. Juan 6:44 dice lo siguiente, nadie puede venir a mí si no lo atrae. Nadie puede venir o nadie puede ser llamado, nadie se puede acercar a mí si no es traído por el Padre, si no es acercado por el Padre, si no es llamado por el Padre que me envió. Y lo resucitaré en el último día. Entonces tenemos dos cosas. Nos acercamos para confesar de que Él es la opción de salvación que fue enviado por el Padre, y una vez que nos acercamos a Él, automáticamente Él es la puerta que nos acerca al Padre. Entonces, continuamos. Esto lo comparto rapidito. Ya ustedes lo vieron el año pasado, compartí esto. Son los diferentes tipos de sacrificios y que, ¿verdad? Cuál es la función, quién es el que tiene responsabilidad, qué es lo que hace el sacerdote, etcétera. Pero no tenemos tiempo para entrar en eso hoy, así es que lo pongo ahí dilatadamente por si acaso le quieren tomar una foto. ¿Para qué son las ofrendas de Corbanot entonces? ¿Se acuerdan que el subtítulo de esto era el sacrificio, decía, ¿verdad? Que implica que nosotros seamos, expiados en una manera más simplificada. Pero lo vamos a leer acá porque quiero que... El sacrificio que implica poder acercarnos. O sea, no nos podemos acercar si no hay expiación. Y eso es bien claro. Pero lo más importante que quiero que nos llevemos es en estos pensamientos. Dice, ¿para qué entonces son los korbanot? Las ofrendas quemadas. Son para acercarnos, para expiarnos, para purificarnos. Son para acercarnos a Dios. Es decir, es necesario un sacrificio para entrar ante la presencia. Pero sacrificio no implica que todo y siempre debe de ser o requiere sangre. Esto es algo que debemos de terminar de entender y que yo sé que tradicionalmente se dice de que sin sangre no hay expiación de pecado, pero había expiación de faltas y de pecados y de impurezas en el templo para diferentes faltas, para diferentes impurezas, pero no para la pena de muerte. No había perdón, no había un sacrificio para poder salvar a alguien. Y eso es el trabajo que cumple Yeshua. ¿Okay?
Por esto, Vayikra nos da la lista de las ofrendas quemadas que deben de ser ofrecidas y que fueron instruidas por Hashem, que son los carbonot. Estas ofrendas son las siguientes: ofrenda quemada, ofrenda de granos, ofrenda de bienestar, ofrendas por el pecado, ofrendas por restitución. ¿Okay? Pero no había una ofrenda para desconectarte de la muerte, del ámbito de la muerte, al cual desde antemano, desde antes que existiera Mishkan, desde antes que existieran los templos, estábamos en esa situación, en ese ámbito de muerte, porque esa es la herencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y porque Adán pecó, toda la humanidad pecó. Pero porque Yeshua, el segundo y último Adán, vino y restauró la situación, todos nosotros somos expiados. Ese es el valor importante. La Torah nos indica cuál es el punto de referencia, las razones por qué se necesita, y hay énfasis en el sistema de sacrificio. La palabra de la ofrenda es corbán, ofrenda que acerca, que significa en su forma de entendimiento que nos acerca. Ahora vamos a ver, en su nivel peshat, en su nivel más inicial o simple, ¿verdad? Se toma, es una ofrenda. El corbán en un nivel remés, que significa, nos hace sugerencia, nos indica una idea, nos da una indicación de algo, es una ofrenda específica para un propósito, hay un propósito específico. Entonces, en el nivel, el corbán, tratándolo de entender en un nivel drash, ¿okay? Nos indica, busquemos, golpeemos para que nos abra la puerta. Es decir, tenemos que buscar nosotros, indagar un poquito más, ir más profundamente, porque no nos podemos quedar con la superficie. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos. Eso es, tú eres llamado para que busques más de Dios. Tú no eres llamado para que te quedes en la puerta. Tú no eres llamado para que lleves y quedes con el sacrificio en la puerta, porque entonces si no lo presentas, no entras al... O sea, el sacerdote no te lleva esa ofrenda al patio donde está el altar de los sacrificios, no se lleva a cabo. Por lo tanto, te quedaste en la puerta con todo el sacrificio y no hubo efectividad de lo que trataste de hacer. Tenemos que indagar para qué sirven todas estas cosas, para que entendamos por qué Dios ideó de esta manera el sistema sacerdotal. Entonces dice, en el sistema, en el nivel trash, perdón, es una ofrenda quemada. Y vamos entendiendo, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de una ofrenda quemada? Y en el nivel sod, dice, es lo secreto, lo misterioso se revela. Entonces entendemos que es una ofrenda que nos acerca. Entonces entendemos que Yeshua cumplió una función, no es simplemente que vino al mundo para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Eso es lo que la Escritura describe. Pero entendamos que hay un nivel de sufrimiento. Y si Mashiach sufrió por nosotros, tenemos que extraer de esa vida nuestra propia humanidad y entender que somos llamados a pasar nuestras propias penurias en el momento necesario, a la hora necesaria, en situaciones necesarias, para que entendamos que son parte de nuestro crecimiento. Son parte de nuestra verdad como seres humanos que tienen que confrontar enfermedades, gente que son nocivas, gente que son dificultosas. Mire lo que está sucediendo en estos días, ¿verdad? Lo que se ha suscitado recientemente con esta situación de estos dos muchachos que se confrontaron, discutieron, lo que sea, se ofendieron, no sé qué pasó, todavía no han sacado toda la luz, en un juego o en una pista de actividades deportivas, y termina uno muerto porque uno sacó un puñal y lo mató. Supuestamente a un lugar donde van a haber dos grupos de equipos de deporte, etc. Un lugar que supuestamente debe de germinar amistad, ¿ok? No un lugar donde llegan a pelearse los equipos. Entonces, no estoy criticando, porque esto es una desgracia. Lo que me estoy refiriendo es que a veces hay situaciones difíciles. Ninguna de estas familias pensaban, ninguno de estos dos muchachos que se están a punto de graduar, con potenciales increíbles, estudiantes muy buenos,
y que terminen con una desgracia de esta manera, desgraciando la vida de la familia también. Entonces en la vida a veces vamos a pasar cosas que no esperamos, no necesitamos, no anticipamos, nadie las quiere, nadie quiere actuar de esa manera, pero de repente sale la humanidad sacando las puntas más deformes y suceden esto. Y eso es uno de los grandes ejemplos que tenemos. Las guerras vienen, no las pedimos, no las pedimos. Las situaciones económicas vienen, no las deseamos, pero las tenemos que pasar con un grado de sabiduría, dándole la gloria al Eterno y que nos permita a nosotros poder vencer al mundo así como Yeshua lo hizo. Ok, yo sé que ya tenemos que terminar. Y de esta manera es como nosotros vencemos al mundo. Fíjense bien acá. Miramos la descripción de que cuando hace la ofrenda de los cereales, esto ya lo estudiamos una vez, el sumo sacerdote sacaba una medida que esto se llama kemitza o kemitza. ¿Okay? Y tiene que sacudir todo lo que le queda alrededor de acá, sacudir solamente lo que queda debajo de los 3 dedos. Así como usted mira. Entonces dice, el Midrash Rabbah sugiere que la kemitza se hizo tomando un puñado completo de la mezcla de ofrenda de comida de una manera normal. La Gemara plantea una objeción por una baraita tradición extra halágica que nombra a cada uno de los 5 dedos de la mano de una persona, y estos son, disculpen, el sajet, que es el dedo meñique, ahí mira la flechita apuntando, el kemitza, el dedo anular o el dedo del anillo, el amá es el dedo de en medio, el etzba es el dedo índice y el gudal es el pulgar. La ubicación de la kemitza en esta lista parece indicar que una kemitza no se realiza con los 5 dedos, exactamente, no es un puñado con toda la mano. Rav Sutra Bartubia cita a Rav diciendo que se toma un puñado y luego se usa el pulgar y el meñique, ¿verdad? Como una especie de balance, si ustedes lo quieren, de balanza, ¿no? Dice, sacudiendo suavemente la mano para quitar el exceso de harina, dejando solo la cantidad que queda debajo de los 3 dedos de en medio para el sacrificio. Rav Papa concluye que está claro está claro para él que el pasaje que describe la kemitza debe entenderse qué significa y que es un puñado completo hecho de manera normal. Para este otro sabio dice que es un puñado de manera normal, pero los demás dicen que debe de ser de esta manera. Hay una enseñanza de ética referente a la medida exacta del kemitza. Un sacerdote, un sadik, un siervo de Hashem y aún más en Mashiach Yeshua no debe darse libertades de tomar de la porción que no le corresponde o una cantidad más de lo necesario, como dicen los sabios talmúdicos, no menos y no más. ¿Qué significa eso de no menos, no más? Hay un midrash que habla de que Hamán, ¿verdad?, se burló ante Mordecai de que por qué él prácticamente, vamos a ver si lo encuentro para no inventarme algo diferente, que por qué él, aquí está el midrash, dice, Hamán tuvo que obedecer al rey y obviamente fue de mala gana a buscar a Mordecai. Cuando el rey lo mandó que lo paseara en el caballo con todo el atuendo real. Y entonces Hamán encontró a Mordecai instruyendo a los rabinos en una clase de Torah y se lo llevó al paseo. Más tarde, habiendo sido vencido y antes de ser ahorcado, Hamán le preguntó a Mordecai sobre la clase de Torah con sus estudiantes rabinos. ¿De qué estaban hablando? Mordecai explicó. Estábamos estudiando las leyes de la kemitza. Esto proviene de la porción de la Torah de esta semana Tzav y contiene un mensaje de vida. Particularmente Tzav es la porción de la próxima semana, creo. ¿Qué es kemitza? Entonces preguntó Hamán. Cuando una persona traía una ofrenda de harina como en masa al templo, el Cohen tomaba un puñado de harina, se sacudía el meñique y el pulgar y la harina que quedaba dentro de los 3 dedos cerrados era traída como ofrenda.
Hamán escuchó esto y luego dijo con burla, desprecio y amargura: parece que tus miserables y minúsculos 3 dedos de harina superaron mis 10,000 talentos de plata que ofrecía el rey para la destrucción de los judíos. La observación amarga de Hamán para él es quizás la razón por la que algunas personas señalan, esto es ya una tradición conocida, lo hacemos nosotros inclusive en esta Keilah, con el dedo meñique, o sea, señalan a la Torah con el dedo meñique a la Torah cuando se levanta, ¿verdad? Se presenta durante las oraciones, dice, durante la liturgia. Sostener el meñique en alto nos recuerda la Kemitzá como unos pocos dedos de harina en la observancia de una mitzvah, de un mandamiento, pueden superar enormemente sumas de dinero y poder. De Betzos HaTorah, cuando se levanta y decimos Betzos HaTorah, esta es la Torah, decimos cuando la Torah se mantiene en alto, reconocemos el poder y el impacto de toda y cada una de las letras de las palabras, de todas y cada uno de los mandamientos. Entonces, allá abajo en rojo dice: tu puñado de harina pesaba más que todos mis miles de piezas de plata. Pero recordemos esto: observar la voluntad de Hashem en el mandamiento más pequeño. ¿Qué es lo que nos dijo Yeshua? Aquel que observa y enseña el más pequeño de los mandamientos, yo lo voy a hacer muy grande en los cielos. Pero aquel que manda a desobedecer el mandamiento más pequeño en la tierra, en los cielos va a ser el más minúsculo. Entonces, tomemos esto como enseñanza. Hay sacrificios que hay que hacer. Hay sacrificios que no queremos hacer, pero hermano, sea positivo, sea negativo, realicemos cuando sea nuestra responsabilidad pasarlos y hacerlos, porque de nuestro crecimiento depende de allí. Y esos sacrificios son los que finalmente nos llevan a que entendamos que Hashem tiene un plan y que ese plan no es para destruirnos, sino es para enseñarnos una vida mejor, y lo mejor que Él tiene para todo su pueblo es lo que nos acerca más a Él. Amén. Amén. Si lo recibes, pueblo de Dios, diga amén. Amén. Baruch Hashem. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach que nos permitas hacer que asiente esta enseñanza en nuestro espíritu, Señor, en nuestra mente. Y, Señor, que nosotros caminemos conforme a tu voluntad en todo momento. Gracias por el sacrificio de Mashiach. Gracias por el bienestar que hemos recibido a través de él. Gracias por hacernos parte de tu pueblo. Amén. Amén. Shalom.